Bienvenidos a la tercera temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Pero también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Hola a todos, bienvenidos una vez más al Psique Podcast. Hoy en nuestra sección Psicología para Todos hablaremos sobre el trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? Es una enfermedad mental que puede ser crónica, es decir, que es persistente o que ocurre con mucha regularidad, o episódica, lo que significa que ocurre ocasionalmente o en intervalos irregulares de tiempo. También, anteriormente, las personas se referían a este trastorno como trastorno maníaco-depresivo o depresión maníaca, que son términos que antes no venían en la historia. Si bien todas las personas experimentan altibajos en su estado de ánimo que cambian con sucesos durante la vida, con el trastorno bipolar, la variedad de cambios de estado de ánimo pueden ser extremos. Las personas con este trastorno tienen episodios maníacos o estados de ánimo inusualmente elevados, en los que pueden sentirse muy felices o irritables o muy animados, y en los que hay un marcado aumento en nivel de actividad. También pueden tener episodios depresivos, en los cuales se sienten tristes, indiferentes, sin esperanza, sin energía, combinados con trastorno bipolar requiere un tratamiento de por vida y no desaparece por sí solo, es decir, no es como que tenga una cura, sino tiene un tratamiento continuo. El trastorno puede ser un factor importante que genere o aumente la posibilidad de suicidios, dificultades laborales o escolares, capacidad para funcionar, conflictos familiares o en las relaciones interpersonales, así también como el factor de autolesión. Sin embargo, un tratamiento adecuado puede potencializar un mayor funcionamiento y aumentar la calidad de vida de quien lo padece. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del trastorno bipolar? Los síntomas pueden variar. Una persona con este trastorno puede tener episodios maníacos, depresivos o mixtos o combinados. Un episodio mixto presenta síntomas maníacos y depresivos, y estos episodios anímicos o de cambios en el estado de ánimo ocasionan síntomas que pueden durar de 1 a 2 semanas, pero a veces duran más. Durante estos episodios los síntomas pueden percibirse durante todo el día, es decir, se pueden presentar durante todo el día, todos los días durante este lapsus de 1 a 2 semanas. Los sentimientos son intensos y ocurren junto con cambios en la conducta o el comportamiento. Y como les decía, se pueden ver a través de los niveles de energía o de actividad de la persona, algo que se puede observar fácilmente para quienes han convivido o están alrededor de quien lo padece. Entre un episodio y el otro, el estado de ánimo vuelve a una línea, digamos, general, más estable, más común. Pero en muchos casos, sin un tratamiento adecuado, los episodios ocurren con mayor frecuencia y a medida que pasa el tiempo, pues puede empeorar. Ahora, les voy a mencionar algunos de los síntomas de un episodio maníaco. Pueden sentirse muy optimistas, animados, eufóricos, o extremadamente bien, o
muy sensibles, muy irritables, sentirse sobresaltados, nerviosos, más acelerados que de costumbre, sentir que sus pensamientos van muy rápido, tener menos necesidad de dormir, o sea, más necesidad de hacer cosas, de estar activos, verborrea, hablar muy rápido sobre muchas cosas al mismo tiempo, que aquí es donde se presenta la fuga de ideas. Tener un apetito excesivo, o sea, ya sea que consumamos más alimentos, también puede ser que consumamos más bebidas. Y también otra situación que se presenta es que hay un aumento en la libido, en el apetito sexual o en otras actividades que le generen placer a esa persona. También pueden hacer muchas cosas a la vez sin cansarse, es decir, se saturan de actividades durante muchas horas sin descanso. Y también es importante, y también perciben como que sus habilidades se maximizan, es decir, se sienten muy poderosos, muy hábiles, muy ágiles, y eso también es debido, digamos, al aumento de esta actividad y energía que mencionábamos. Ahora, los síntomas de un episodio depresivo son los siguientes: sentirse muy decaído, triste o ansioso. Nos movemos con más lentitud o inquietud, tener también dificultades para concentrarnos o tomar decisiones, tener problemas para conciliar el sueño, despertar muy temprano o dormir en exceso. Hablar también muy despacio, sentir que no tenemos nada que decir o olvidar mucho las cosas, tanto las cosas que vamos a decir como las cosas que hacemos. Se pierde el interés en casi todas las actividades que antes nos interesábamos. Y también se es incapaz de hacer cosas sencillas, es decir, tareas rutinarias o cotidianas. También se siente una deficiencia de esperanza. Se siente que no se tiene valor, ni habilidades, ni capacidades, es decir, tenemos como una percepción muy negativa y deficiente sobre nosotros mismos. Y también aquí es donde se puede presentar como ideas de muerte, ideación suicida, o incluso se puede planificar el suicidio y también autolesionarnos. Algunas personas con trastorno bipolar pueden tener síntomas más leves que otras. Es decir, los episodios hipomaníacos pueden hacer que una persona se sienta muy bien y que sienta que está siendo muy productiva, y es posible que no se sienta mal, es decir, no perciba que eso no es común o que esa es una señal de que está en un episodio hipomaníaco. Y lo que sí es que la familia y los amigos son los primeros en notar los cambios en el estado de ánimo y en los niveles de energía y actividad a través del comportamiento y la conducta. Entonces, digamos que aquí juegan un papel muy importante la observación de las personas que están en el entorno. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de trastorno bipolar. Hay 3 tipos que son base o los básicos de este trastorno, y todos suponen cambios evidentes en el estado de ánimo y la energía, y también los niveles de actividad. Está el trastorno bipolar 1, el trastorno bipolar 2 y el trastorno ciclotímico, o también denominado ciclotimia. Y obviamente ahí también entra un apartado donde podremos catalogar otros tipos de trastornos. Empecemos. El trastorno bipolar 1 se define por episodios maníacos que duran al menos 7 días, la mayor parte del día, casi todos los días durante este lapsus de tiempo. O cuando los síntomas maníacos son más intensos, más graves, pues se necesita atención hospitalaria. Por lo general también se producen episodios depresivos como separados por lapsus, que suelen durar menos de 2 semanas. También es posible que ocurran episodios de alteraciones en el estado del ánimo con características mixtas o combinadas. Cuando una persona tiene 4 o más episodios de manía o depresión en un año, se le llaman ciclos rápidos. El trastorno bipolar 2 se define por un patrón de episodios depresivos e hipomaníacos, pero son menos graves, menos intensos que los episodios maníacos. Es decir, los episodios depresivos son menos intensos que los maníacos y ocurren en el trastorno bipolar 1, como lo acabamos de mencionar.
Y el trastorno ciclotímico se define por síntomas hipomaníacos y depresivos recurrentes que no son tan intensos ni duran lo suficiente como para calificarlos como episodios hipomaníacos o depresivos. Es decir, que es como la manifestación de síntomas más leves, menos intensos y menos conflictivos. Ahora, otros tipos, estos comprenden, por ejemplo, el trastorno bipolar y los trastornos relacionados inducidos por efecto de ciertos medicamentos o bebidas alcohólicas o sustancias, algunos tipos de drogas, o también debido a una enfermedad como la enfermedad de Cushing y la esclerosis múltiples o incluso un accidente cerebrovascular. Recuerden que hay otras afectaciones de otro origen que también pueden detonar o desencadenar un padecimiento mental. El trastorno bipolar 2 no es una forma más leve del trastorno bipolar 1. Eso sí hay que dejarlo claro porque, por ejemplo, a quien ha sido diagnosticado o pudiera ser diagnosticado en un futuro, también tiene que llevar un buen proceso, no solo de tratamiento, que es crucial, sino de diagnóstico, precisamente para saber qué tipo de trastorno y también cómo potencializar su tratamiento. Bueno, les decía, el trastorno bipolar 2 no es una forma más leve del trastorno bipolar 1, sino es un diagnóstico diferente. Mientras que los episodios maníacos del trastorno bipolar 1 pueden ser graves y peligrosos, las personas que tienen un trastorno bipolar 2 pueden estar deprimidas durante periodos más largos, más extensos, lo cual puede causar un deterioro también muy importante y riesgoso. Y bueno, el trastorno bipolar puede aparecer en cualquier edad. Generalmente, como mencionábamos, se diagnostica en la adolescencia o poco después de los 20 años. Los síntomas pueden variar de una persona a otra y pueden cambiar con el paso del tiempo. El diagnóstico de otros trastornos bipolares especificados y no especificados se refiere a aquellos síntomas del trastorno bipolar que no coinciden con ninguno de los tres principales categorías que ya describimos anteriormente. Ahora, también hay que hablar y definir bien la manía e hipomanía, porque esto es crucial para las personas que tienen el trastorno y también los familiares o la red de apoyo. La manía y la hipomanía son dos tipos diferentes de episodios, pero tienen los mismos síntomas. La manía es más grave que la hipomanía y causa problemas más notorios en el trabajo, en la escuela, con la familia, en nuestras actividades rutinarias, así como dificultades en las relaciones interpersonales. Además, la manía puede provocar una desconexión, por así decirlo, de la realidad, que aquí también podríamos entrar con el término de psicosis y requiere obviamente atención oportuna. Tanto los episodios maníacos como los hipomaníacos comprenden 3 o más de los siguientes síntomas: episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión, aumento de actividad, energía o agitación, sensación exagerada de bienestar y confianza en uno mismo, euforia, menor necesidad de dormir, frenesí de ideas, lucosidad inusual, distracción constante y tomar, decisiones de manera impulsiva y de manera inoportuna, como por ejemplo hacer compras innecesarias compulsivamente, tener prácticas sexuales de riesgo, etc. Es decir, ahí es donde entran un poco las conductas que nos sabotean o que nos ponen en cierto peligro en algún aspecto. Ahora, hablemos de los síntomas en niños y adolescentes. Los síntomas del trastorno bipolar pueden ser difíciles de identificar en niños y adolescentes. Con frecuencia es difícil poder decir si esos altibajos son comunes para su edad o si son resultado de estrés o de un trauma o de una situación que los desencadenó, o señales de un problema de salud mental o de algún otro tipo de padecimiento. Los niños y los adolescentes pueden tener episodios diferentes de trastorno depresivo mayor o de manía o hipomanía. Sin embargo, el patrón puede apartarse del de los adultos con trastorno bipolar.
y los estados de ánimo pueden cambiar con rapidez durante estos episodios. Es posible que algunos niños y niñas tengan entre los episodios periodos en los que no presenten síntomas relacionados con el estado de ánimo. Los signos más notables de este trastorno en niños, niñas y adolescentes pueden comprender cambios importantes en el estado de ánimo que se diferencien de sus cambios anímicos habituales. Por eso aquí es importante la observación y la relación que tenemos con nuestros hijos o con el niño, niña y adolescente, porque si sabemos cómo suele ser su conducta, vamos a notar rápidamente y contundentemente cuando ahí hay una señal de que algo no es común, algo está saliendo de esta normalidad, por así decirlo. Y también hay que saber, hay que psicoeducarnos sobre las etapas de desarrollo de los niños. No importa que nuestra área no sea la de salud, la de psicología, la de psiquiatría, etcétera. Sí es importante como padres, por ejemplo, como maestros, etcétera, el poder saber sobre estas etapas, precisamente como les decíamos en episodios anteriores. Muchas veces llegan los papás, los familiares, incluso las escuelas mandan a los niños, a las niñas y a los adolescentes porque empiezan a no poder lidiar con conductas o con etapas que son muy comunes, pero nosotros las maximizamos o nosotros no estamos capacitados para lidiar con ellas y entonces empieza a ser un problema para nosotros como adultos y en automático el niño está mal, el niño tiene algo, vayan a checarlo, ¿no? Digo, nunca está de más tener como cierto acercamiento con un psicólogo y demás, precisamente pues para que nos oriente, nos informe, pero sí muchas veces nos preocupan cosas que son comunes en el periodo de desarrollo en el que están, en la etapa de desarrollo en la que están. Entonces por eso es importante esto. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué causa el trastorno bipolar? Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar. Sin embargo, después de diversas investigaciones se sugiere que es una combinación de factores que puede contribuir a la enfermedad, y entre esos factores está el factor genético. A menudo el trastorno ocurre en familias y las investigaciones sugieren que esto se explica principalmente porque es como hereditario. Es decir, las personas con ciertos genes tienen más probabilidad de presentar el trastorno bipolar que otras. No hay un solo gen que pueda causar este trastorno, sino más bien hay muchos genes involucrados. Sin embargo, los genes no son el único factor. Algunos estudios, por ejemplo, de gemelos idénticos han revelado que incluso cuando uno de los gemelos presenta el trastorno bipolar, es posible que el otro gemelo no lo tenga, no lo desarrolle. Aunque las personas con un padre o un hermano con trastorno bipolar tienen más probabilidad de llegar a tenerlo. La mayoría de las personas con antecedentes familiares de trastorno bipolar no presentan la enfermedad, así que tampoco es como algo que se cumple, ¿no? Es decir, no crean que si ustedes tienen el antecedente están como condenados a detonarlo o a desarrollarlo, pero sí aumenta la probabilidad. Y también el otro factor es la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro. Las investigaciones muestran que la estructura y el funcionamiento del cerebro en las personas con trastorno bipolar pueden ser diferentes a las de quienes no lo tienen, o incluso de quienes tienen otros tipos de trastornos mentales. Aprender sobre la naturaleza de estos cambios cerebrales ayuda a los investigadores a comprender mejor este trastorno y también para que en un futuro se pueda ayudar a las personas de una mejor manera e incluso poder generar tipos de tratamiento más funcionales y que obviamente nos den mejor alcance al que hemos tenido hasta ahora. Ahora, ¿cómo se diagnostica el trastorno bipolar? Para diagnosticarlo, pues obviamente en diversas ocasiones llegamos primero con un médico general y pues hace un examen físico completo, solicita pruebas médicas diferentes para descartar otras enfermedades y después remite o canaliza al paciente
con un profesional de la salud mental para una evaluación más completa y más adecuada. Pero hay quienes llegan directamente con el psiquiatra o el psicólogo. Entonces se diagnostica el trastorno en función de la gravedad, la duración y la frecuencia de los síntomas y las experiencias de la persona afectada pues durante la etapa actual, incluso también tomando en cuenta los antecedentes. Por varias razones, algunas personas tienen trastorno bipolar. Bueno, les decía, en muchas ocasiones las personas pasan con este trastorno durante muchos años antes de que se les diagnostique. Las personas con trastorno bipolar 2 pueden buscar ayuda solo para los episodios depresivos y los episodios hipomaníacos pueden pasar desapercibidos. Pueden haber un diagnóstico erróneo por algunos síntomas del trastorno bipolar que son similares a otros trastornos o padecimientos. Por ejemplo, si los episodios depresivos son los que más dificultades presentan o nos molestan más, en ocasiones, digamos, eso va a ser lo que resalte y se van a enfocar en eso, entonces nos van a terminar diagnosticando a lo mejor algún trastorno depresivo, cuando no es así. Por eso es importante poder hacer un diagnóstico a profundidad y de manera adecuada. Y pues, esto entre otras, ¿no? En su momento, en nuestro episodio de trastorno límite de la personalidad, les decíamos que suelen diagnosticarse mal ambos, el TLP y el trastorno bipolar. Es decir, a veces a quienes tienen trastorno límite se les diagnostica trastorno bipolar y viceversa, porque a veces congenian tanto en los síntomas y es difícil diagnosticarlo o que haya especialistas calificados para hacerlo, que pues los confunden. Entonces por eso sigue siendo importante este aspecto, de que las personas con trastorno bipolar pues también tienen síntomas psicóticos, pueden recibir un diagnóstico erróneo de esquizofrenia, de trastorno límite y algunas afecciones de salud como la enfermedad de la tiroides pueden también causar síntomas como los del trastorno bipolar. Además, ciertos efectos de consumo de algunas drogas empeoran los síntomas y también ahí hay pues una dificultad. Otros trastornos que ocurren conjunto con el trastorno bipolar, porque no crean que solo se nos puede diagnosticar trastorno bipolar y ya, sino incluso puede haber un diagnóstico pues múltiple, por así decirlo. Entonces muchas personas con trastorno bipolar también pueden tener otros trastornos o afecciones mentales como trastornos de ansiedad, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, consumo indebido de o abuso de sustancias de drogas, alcohol, trastornos de alimentación, trastornos de la conducta alimentaria, y a veces las personas que tienen episodios graves de manía o depresión también tienen síntomas psicóticos como alucinaciones o delirios, y los síntomas psicóticos tienden a coincidir con el estado de ánimo extremo de la persona. Por ejemplo, alguien que tiene síntomas psicóticos durante un episodio depresivo puede creer falsamente, por ejemplo, que lo están siguiendo o está en peligro o le están robando, o incluso que tiene como poderes especiales, o que una divinidad le habla, o que es famoso, o incluso que es muy íntimo de alguien muy famoso, muy popular, etcétera. También se observan los síntomas en el transcurso del padecimiento y los antecedentes familiares. Como les decía, eso puede ayudar a determinar si se tiene o si se puede estar presentando este trastorno en conjunto con algún otro. Ahora, ¿cómo se trata el trastorno? Es decir, ya lo tengo, ¿cómo lo trato? Bueno, ayuda que sea lo más complementario. Es decir, mientras más áreas abarquemos, más completo se hace el tratamiento. Pero comúnmente los ejes principales que sostienen el tratamiento es la medicación y la psicoterapia. Hay ciertos medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas del trastorno bipolar,
Algunas personas quizás tengan que probar con varios medicamentos diferentes antes de encontrar los que les funcionen mejor. Pero los medicamentos más comunes son estabilizadores del estado de ánimo, antipsicóticos atípicos. Los estabilizadores del estado del ánimo pueden ayudar a evitar episodios de ánimo o reducir su gravedad. También pueden disminuir el riesgo de suicidio. Y a menudo se trata también la depresión bipolar con medicamentos antidepresivos. También se debe tomar un estabilizador del estado del ánimo, aparte del antidepresivo. O sea, hay mucha variable en este aspecto. Todo dependerá de la situación del paciente, del cliente, y también de cómo se estén presentando su sintomatología. También a veces se incluyen medicamentos para estabilizar o trabajar los síntomas de ansiedad y también para mejorar el sueño. El chiste es aquí que se hable con el médico o con los médicos para comprender también los riesgos, los beneficios de cada medicamento que se nos esté recetando, hacerle todas las preguntas que tengamos, saber los efectos secundarios de cada medicamento que nos están dando y también evitar suspender la medicación sin primero haber hablado con el médico. Es decir, si tenemos algún efecto secundario o estamos no asimilando bien la medicación, contactar inmediatamente a nuestro médico y no suspenderla o tomar medidas por nuestra cuenta. En cuanto a la psicoterapia, pues es también un factor muy utilizado y hay una variedad de técnicas de tratamiento que tienen como objetivo ayudar a la persona a identificar el manejo de emociones, el trabajo con pensamientos, con conductas, con comportamientos que pueden ser problemáticos. La psicoterapia ofrece una ayuda importante. También nos psicoeducamos, adquirimos habilidades, estrategias, no solo para poder convivir mejor con el trastorno y digamos de alguna manera pues llevar una mejor calidad de vida, sino también para convivir mejor con nuestro entorno y las personas en él. Entonces aquí entran varios tipos de tratamiento que se ha comprobado que son eficaces para el trastorno bipolar combinados con la medicación. Está la terapia interpersonal, también está la terapia cognitivo-conductual, etc. Hay gran variación. Eso también es importante informarnos para saber qué terapeuta y qué terapia se adapta mejor a nuestras necesidades y nos va a ayudar más al tratamiento. Otros tratamientos que algunas personas se pueden ver beneficiadas de otro tipo de tratamientos para controlar los síntomas. Entre las sugerencias que se contemplan es la terapia electroconvulsiva, que es un procedimiento de estimulación cerebral que puede ayudar a las personas a aliviar los síntomas graves del trastorno. Por lo general se contempla este tipo de terapia solo si el paciente no ha mejorado después de probar con otros tratamientos como la medicación, psicoterapia o cuando se necesita una respuesta rápida, como en el caso de riesgo de suicidio, catatonia, etc. También está la estimulación magnética transcraneal, que es un tipo de estimulación cerebral que utiliza ondas magnéticas en lugar del estímulo eléctrico que lleva la anterior terapia mencionada, para aliviar la depresión durante una serie de sesiones, aunque no es tan potente como la terapia electroconvulsiva. La estimulación magnética transcraneal no requiere de anestesia general y presenta pocos riesgos de efectos cognitivos adversos o en la memoria. Y también está la terapia de luz, que es un mejor tratamiento basado en evidencia para el trastorno afectivo estacional, ya que muchas personas con trastorno bipolar presentan un empeoramiento estacional de depresión en el invierno. Esto también ya lo hemos comentado en cápsulas y también en posteos, que es pues la depresión estacionaria. Comúnmente es en el invierno cuando hay menos sol, frío, etc.
En algunos casos, pues hasta el punto de transformarse en un trastorno afectivo estacional. La terapia de luz también podría considerarse para tratar formas menores de este trastorno depresivo estacional, de la depresión bipolar, o sea, se llega a presentar. Entonces, pero de nuevo, estas son opciones que han tratado diversos pacientes y les ha funcionado, pero recuerden, incluso si ustedes ven un nuevo tratamiento, una alternativa, no importa de qué área sea, es importante que lo comenten con su médico, precisamente para que les diga si es conveniente, si es viable o si no lo es, si hay consecuencias, si es perjudicial, precisamente para ver si se lleva a cabo o no. Todo con la finalidad de que nosotros obviamente estemos bien. Bueno, quienes padecen el trastorno. Ahora, ¿cómo adaptarse a vivir con este trastorno? Vivir con el trastorno bipolar puede ser un desafío, puede ser algo que nos asuste, puede ser algo que digamos no, o sea, yo no puedo lidiar con esto, no quiero afrontar esto, pero pues hay cosas que se pueden hacer para que sea más fácil y, como les decía, para que aprendamos a convivir con el trastorno. Y los puntos cruciales aquí es que obtengamos tratamiento y seguirlo tal cual, o sea, no direccionarlo nosotros, por algo estamos yendo a un profesional. Entonces el tratamiento pues es una muy buena opción, pero hay que ir con la cabeza abierta, o sea, con la mentalidad abierta para seguirlo y aceptarlo, porque también hay una etapa de resistencia, de negación, etcétera. También es importante acudir a todas nuestras citas médicas con el terapeuta, etcétera. Y obviamente pues siempre estar en constante comunicación. Tomar la medicación y las indicaciones de manera adecuada, y cuando no lo hagamos, o sea, no temer, o sea, no decir, chin, ya no me la tomé, no voy a decir nada, yo veo cómo lo arreglo, no. Cuando por cualquier motivo no sigas una indicación, contacta a tu médico, al profesional, y dile lo que pasó para que te diga qué es el siguiente paso más conveniente a seguir. También es bueno que se mejore la organización de las actividades, es decir, que construyamos y generemos una rutina que sea funcional y que nos sume. También hacer actividad física, o sea, no pedimos que sea muy extrema, muy vigorosa, pero sí que sea con la mayor regularidad posible. Trotar, caminar, nadar, ir en bicicleta, usar a lo mejor un aparato, puede ser una caminadora, etcétera, ¿no? La actividad física siempre va a ser recomendable y oportuna para cualquier trastorno y padecimiento mental. Nos ayuda con la depresión, con la ansiedad, a dormir mejor y obviamente a mejorar nuestra resistencia y salud física en muchos aspectos. También es importante llevar como un gráfico de la evolución de nuestro trastorno, es decir, como registrar los cambios de estado de ánimo y lo que nos ayuda a reconocerlos, precisamente para que esas herramientas que tengamos y que nos ayudan las tengamos bien ubicadas y las repliquemos cuando las necesitemos, pero también para darnos cuenta cómo va evolucionando nuestra cuestión y donde a veces hay focos rojos, donde a veces es necesario hacer cambios o transformaciones. También es importante pues pedir ayuda si es que estamos teniendo mucha dificultad para ir a que nos hagan un diagnóstico o también para seguir el tratamiento. Y pues obviamente si conoces a alguien o si tú mismo padeces este trastorno, como lo hemos mencionado muchas veces, la red de apoyo es vital, es muy importante. Recuerden que el trastorno bipolar es una enfermedad que pues perdura toda nuestra vida, pero eso no significa que estamos condenados. Hay opciones, hay tratamiento, hay ayuda que nos va a permitir tener una vida lo más sana y con la mayor calidad posible. Y bien,
A pesar de los extremos en los que nos lleva este trastorno en cuanto a la situación anímica, quienes padecen trastorno bipolar a menudo no reconocen hasta qué punto su inestabilidad emocional altera su vida y la de sus seres queridos, y por ello no reciben ayuda o tratamiento de manera adecuada ni oportuna. Además, si eres también una persona que lleva cierto tiempo padeciendo este trastorno, quizás también consideres que disfrutas de alguna manera la sensación de euforia y de los ciclos de ser más productivo y ser más activo. Sin embargo, la euforia, recuerda que siempre va a venir antes de un bajón emocional. Es decir, tarde o temprano esa euforia se va a volver un bajón emocional que puede dejarte deprimido, exhausto, es decir, va a tener un coste alto e incluso te puede generar problemas económicos, legales, en tus relaciones, en tu trabajo, etcétera. Y pues al final el coste o la factura de esta euforia pues no va a valer en cuanto a la sensación de satisfacción que te genera. Por eso exhortamos que consultes a un médico, a un profesional, si es que ya tienes el diagnóstico y abandonaste por alguna razón el tratamiento. Si sospechas que puedes estar padeciendo trastorno bipolar, también acércate a pedir ayuda. Y si tú consideras que alguien cercano a ti la puede estar padeciendo, envía este podcast, y a través también de este podcast pues contacta a un profesional de la salud mental o a un médico general para que te oriente. Ningún síntoma es mínimo, es minúsculo. Recuerda, estos síntomas de depresión o de manía son claves si los estás percibiendo e identificando, porque el trastorno bipolar no mejora por sí solo. Recibir tratamiento de parte de un profesional, obviamente con experiencia en este tipo de trastornos, es vital para ayudarte a mejorar tu calidad de vida, o también ayudar a alguien que lo puede estar padeciendo. Y también, si en general tienes ya un médico, acércate, habla con él, que de alguna manera te instruya, te diga qué cuidados, te dé información, te oriente, también te prepare para tu primer consulta con un psiquiatra, con un psicólogo, con un profesional de la salud mental, y que aproveches esta oportunidad pues de manera eficaz. Y también para que te pueda otorgar recursos adicionales si necesitas hacer, por ejemplo, un listado de preguntas, si necesitas más información al respecto, si hay algún medio, fundación, grupo de apoyo, etcétera, que te pueda ayudar en esta situación para orientarte y también para orientar a alguien más. Y también, si tú o alguien está en riesgo, en peligro inmediato, o está pensando en hacerse daño, en quitarse la vida, llama a la línea de emergencias de tu país, o contacta también al familiar o amigo más cercano y de mayor confianza para que te ayude. Y en todo caso también acércate a profesionales o a ligas y links o teléfonos que proporcionen en tu país para atenderte en situaciones de riesgo o de suicidio. Y obviamente sabemos que la brecha social, económica de muchos lugares impide que podamos tener el acercamiento. Entonces, esto es importante. En muchas ocasiones hay muchos profesionales que brindan grupos de apoyo, que brindan algunos asesoramientos, que brindan información, y también hay programas sociales que puede haber en tu país que te puedan orientar, o grupos que te pueden orientar, grupos de familiares con este trastorno que te pueden orientar sobre cómo recibir ayuda, cómo te pueden apoyar tanto para tu tratamiento como tu diagnóstico adecuado, si es que hay alguna sospecha de que puedas estar padeciendo trastorno bipolar. Nosotros vamos a estar publicando en nuestras historias las líneas de emergencia y también de asistencia psicológica gratuita de México. Y también saben que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, incluso por nuestro número de WhatsApp,
si quieren informes para iniciar terapia psicológica, o también si los podemos asesorar y proporcionar información para recibir ayuda psicológica a bajo costo, o si es posible en algunas ocasiones de forma gratuita. Y pues bien, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Hasta luego.